Momento de análisis político a propósito de las medidas anunciadas anoche. Sí, efectivamente, y recibimos con mucho gusto a Daniel Giaschetti, politólogo. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones de estos anuncios que se realizaron anoche, vinculados sobre todo al tema educativo y de movilidad? Bueno, a mí me hizo acordar mucho a lo que ocurrió en diciembre, ¿no? Recordarán que en diciembre fue el momento en que comenzamos a percibir un aumento exponencial de los casos. Allí tuvimos, bueno, un diagnóstico del GACH y luego salió el gobierno. Eso pasó el 3 de diciembre y el 18 de diciembre. Y en ambas ocasiones las medidas que tomó el gobierno no estaban en plena correspondencia con el diagnóstico del GACH. Luego vino el verano, el contagio se amesetó y ahora tenemos este nuevo crecimiento. Y digo que se volvió a reiterar la pauta porque, bueno, yo creo que el cruzar la barrera de 1.000 casos por día generó un cambio en el estado de opinión pública. A eso yo creo que habría que sumar la muerte del alcalde Abt, que tuvo un impacto sustantivo sobre la clase política. Entonces, bueno, se generó una expectativa importante, ¿no? Lo que tuvimos al principio de la jornada fue el diagnóstico del GACH y que era muy claro, ¿no? El GACH planteaba asegurar un conjunto de medidas que permitieran restringir la movilidad. La movilidad entendida como el número de contactos que hay entre las personas y la duración de esos contactos. Entonces comenzaron a aparecer en muchos medios de comunicación, algunos que no se pueden sospechar de ser opositores al gobierno, una serie de medidas que, bueno, que no tuvieron al final ninguna correspondencia con lo que anunció el presidente. El presidente anunció un conjunto de medidas que comparándolas con el diagnóstico del GACH y con las noticias que habían aparecido previamente, yo no tengo temor en catalogarlas como moderadas o tímidas, ¿no? Son medidas que, bueno, no pretenden, digamos, frenar la actividad, están más centradas en algunos ámbitos como la educación, como tú bien decías, bueno, y también hay un anuncio de 2 proyectos de ley que van al Parlamento bueno, límites en los aforos del transporte interdepartamental y de los espectáculos públicos cerrados, ¿no? Ahora, Daniel, ¿qué dicen en términos ideológicos del gobierno esas medidas? Con los lentes bueno, ideológicos, ¿sirven para caracterizarlo de alguna manera? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el gobierno está siendo tan tímido o tan moderado, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el gobierno está mirando la economía, ¿no? Cualquier medida de restricción a la movilidad va a afectar la economía. Y tenemos una situación económica que no es muy buena. Venimos de un año donde la actividad cayó muchos puntos, luego de más de 16 años de crecimiento sostenido. Bueno, el gobierno está preocupado realmente por la economía. El segundo elemento es que, bueno, toda medida de restricción exige también un gasto, ¿no? Es decir, compensar a aquellos a los cuales se les restringe. Por ejemplo, si cerramos los bares, si cerramos actividades donde, bueno, mucha gente depende de lo que recauda o de lo que gana día a día, bueno, hay que compensarlos. Y el gobierno, ya lo sabemos, ya lo hemos analizado, tiene muy claro de que, bueno, de que su tarea, su objetivo es no seguir aumentando el gasto público. Por eso yo diría que, respondiendo a tu pregunta, es que, bueno, que las medidas están en línea con cómo ha conducido la pandemia el gobierno desde que comenzó. Esta idea de no cerrar todo y de mirar principalmente la economía, muchas veces va en detrimento de las medidas sanitarias que los expertos vienen normalmente recomendando. Daniel, ¿y cómo se explica esto que tú estás diciendo con la alta aprobación que presenta el presidente Lacalle en este año de gestión, ¿no? Pensando en que está priorizando esa no compensación. Digo, por lo menos por lo que tú decís, se desprende que las medidas tienen gusto a poco, pero que además se prioriza
quizás no la salud, sino el tema de que siga funcionando la economía. ¿Cómo se resuelve esa aparente contradicción? Bueno, el gobierno hasta ahora no le ha ido mal moviendo las perillas, como dice el presidente, ¿no? Es decir, mover las perillas en definitiva es volver compatibles metas económicas y metas sanitarias. El tema es que ahora estamos en una situación muy delicada y cada movimiento, bueno, puede conducir a un riesgo. La aprobación del presidente es muy importante en todo esto porque le da mucha espalda al gobierno. El gobierno puede absorber errores siendo tan popular, ¿no? Cuando digo popular me estoy refiriendo al hecho de que hay encuestas que están mostrando que el 54% evalúa bien la gestión del gobierno y sobre todo evalúa bien la gestión de la pandemia. Ahora, sin esa popularidad difícilmente se podrían manejar las cosas de este modo. Por otra parte está el factor tiempo, ¿no? Es decir, así como en diciembre tuvimos 2 instancias, el 3 y el 18, yo no descartaría que ahora tengamos nuevas instancias donde el gobierno vuelva a ampliar las medidas, porque, vuelvo a repetir, la situación es bastante complicada. Cuando miramos las reacciones de distintos actores, por ejemplo, ya no de la oposición, sino me pongo a mirar a los expertos en educación que dicen de esta medida de suspender la obligatoriedad, o cuando miramos a los expertos en enfermedades infecciosas y en pandemias, bueno, vemos mucha insatisfacción. Entonces es probable que, bueno, que si esto no funciona, en 2 semanas tengamos nuevas medidas. Bien.